Bien, retomamos entonces los temas que estábamos trabajando, que están en relación a cómo se escribe la historia económica hoy y qué pasa con la historia económica en este periodo de 1980 a la actualidad. Tomando el primer punto, observamos que a partir de 1980, 1990, va a depender de qué estemos leyendo, qué estemos trabajando, pero aproximadamente esta es la periodización, vamos a asistir a una reestructuración epistemológica. Como dijimos, cuando hablamos de reestructuración epistemológica, hablamos en una reestructuración de los modos de conocer, de cómo se hace ciencia. Y fíjense el término que se utiliza. Estamos hablando de la propuesta de la comisión Gubelkian, el informe que realiza sobre las ciencias sociales, que van a plantear una reestructuración. ¿Qué quiere decir con reestructuración? Que se estructura nuevamente. Esto que nosotros veíamos, cómo se hacía ciencia desde el siglo XIX hasta 1970, se reestructura. Esta reestructuración quiere decir que todo cambió, no, hay cosas que han cambiado, hay elementos que se mantienen, y esto lo vamos a ir viendo en la medida que vamos leyendo cada uno de los textos. Como dijimos anteriormente, cada exposición histórica escrita que se expresa en un artículo o en un libro es, en el caso nuestro, una exposición histórica escrita de historia económica que revela un modo de hacer historia económica. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta historia económica que se escribe hoy? En primer lugar, se caracteriza por que evidencia el fin de las grandes metanarrativas. ¿Cuáles son las grandes metanarrativas que caracterizaron no solamente a la historia económica, sino a las ciencias sociales en el siglo XIX y en el siglo XX? Vamos a tener el caso sobre todo del marxismo, la influencia marxista y la influencia weberiana. En ambos casos toma un papel central la economía para definir las relaciones humanas. Y en el caso de la historia económica concretamente hay otra gran metanarrativa que tiene muchísima influencia, que es la de los 5 estadios de Walt Whitman Rostow, que plantea cómo una sociedad primitiva pasa por 5 estadios para convertirse en una sociedad industrial. Estas metanarrativas pusieron en su momento una flecha a la historia. ¿Qué quiere decir? Le pusieron un rumbo. El rumbo era el crecimiento económico, la industrialización y la democracia. Ahora, la realidad mostró que este rumbo, esta evolución entendida como lineal y en etapas, no tomó forma. ¿Por qué? Porque muchos desarrollos, por ejemplo, de los tigres asiáticos, de los países escandinavos, escapan a esa linealidad planteada. Esto va a significar que hoy en día la escritura de la historia no tiene flechas. Y es más, si nosotros observamos el gráfico del último índice de desarrollo humano, fijémonos que, por ejemplo, a partir de la pandemia de COVID-19 pasó un hecho que ni siquiera había sido proyectado. Una, la pandemia. Y otro, por ejemplo, por primera vez desde que se empieza a medir el índice de desarrollo humano, tenemos una disminución a escala mundial que revierte los logros anteriores.
Bien, entonces, y decimos que a la vez que se abandonan estas metanarrativas, se abandona la perspectiva eurocéntrica. ¿Por qué hablamos de que se abandona la perspectiva eurocéntrica? Porque estas metanarrativas fueron construidas tomando el modelo europeo. Y cuando hablamos de modelo europeo nos referimos sobre todo a Reino Unido, Alemania y Francia. Estas metanarrativas fueron construidas tomando la medida de la experiencia histórica de estos países. Entonces, y a partir de los años 70 comienza un gran cuestionamiento a estas formas de no solamente de hacer historia económica, sino de hacer ciencias sociales. Y se va imponiendo una perspectiva global de análisis, se va cuestionando el nacionalismo metodológico que nos plantea Ulrich Beck, que obtura, que obstaculiza el análisis, y también a la par también se impone una perspectiva de análisis de larga duración, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, creería que mejor, en la clase siguiente. A la par que se producen estas transformaciones en la escritura de la historia económica, vamos a ver que la disciplina va tomando cada vez más mayor centralidad los análisis económicos sobre los análisis históricos, ¿no? Y dentro de la economía, como veíamos en la exposición anterior, toma mucha fuerza lo que es la economía de las finanzas y la economía de las empresas. Volviendo a esto de la escritura de la historia económica, ¿cómo podemos saber que así se escribe historia económica? Bueno, haciendo los ejercicios que hicieron, por ejemplo, estos historiadores que veíamos sobre las tendencias recientes de la escritura de la historia económica o de los temas de la historia económica en Europa y en América del Norte. Y esto se hace consultando las revistas, las principales revistas de historia económica. Una de ellas, por ejemplo, es vamos a tener varias, pero una de ellas puede ser, por ejemplo, la The Economic History Review. Y acá, si nosotros analizamos, por ejemplo, los últimos números que han salido publicados, vamos a encontrarnos con una temática que va a ser la característica de la historia económica hoy, que es el tema de la desigualdad, ¿no? Inclusive uno de los grandes libros de historia económica de este último tiempo, que es por el cual muchos dicen que resucita la historia económica, el libro de Thomas Piketty, el Capital en el siglo XXI, vamos a ver que la vedette es la desigualdad, ¿no? Y esto tiene que ver en parte justamente porque el crecimiento económico viene siendo sostenido y se comienzan a ver que hay que el gran problema no es ya el crecimiento económico, sino justamente cómo se distribuye la riqueza. Bien, dentro de las revistas, por ejemplo, en Argentina ustedes tienen la revista Travesía, que es de la Universidad de Tucumán. En el último número de Travesía, esperamos mientras se descarga, también vemos las nuevas temáticas de la historia económica hoy. En este caso es un dossier sobre ferrocarriles y, por ejemplo, se toma también los problemas en relación al género. Entonces, desigualdad, género, cambio climático son preocupaciones de la escritura de la historia económica hoy y y también de las demás ciencias sociales. Como decíamos,
recién, estas preocupaciones van acompañadas de enfoques globales y enfoques de larga duración, ¿no? Entonces se impone una perspectiva global, se impone una perspectiva de larga duración. Me gustaría que terminemos esta exposición trabajando con la inteligencia artificial. Hoy, revisando de nuevo la inteligencia artificial, ya no tiene la función de analizar, de guardar los chats, ¿no? Y esto me ha arruinado las clases que venía preparando en relación a este tema. Así que, pero por suerte, guardé estas búsquedas que hice en OpenAI en alemán y en japonés. En ambos casos les pregunté exactamente lo mismo que les había preguntado en español, ¿no? Respecto de la definición de historia económica, respecto de grandes historiadores económicos del siglo XX y XXI. Lo que les quiero marcar es que las respuestas no son las mismas en los diferentes idiomas. Y esto también tienen que tenerlo en cuenta cuando hacen las consultas. Lamentablemente no tengo, les dije, pues como no guardo los chats, no tengo las respuestas en inglés ni en castellano. Estas las tengo porque las tuve que traducir. Fíjense qué es lo que nos dice hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial cuando se le define la disciplina de la historia económica. Dice, el tema de la historia económica se ocupa de la investigación y el análisis de los desarrollos económicos en el pasado. Se tienen en cuenta los cambios económicos que han tenido lugar en periodos específicos o en regiones específicas. La historia económica incluye tanto el análisis del surgimiento y desarrollo de los sistemas económicos como el estudio de las estructuras económicas, las relaciones comerciales, los mercados laborales, la tecnología y las innovaciones. Además, la historia económica se ocupa del análisis de la crisis económica y las fases de crecimiento, el estudio de las instituciones y decisiones políticas que han influido en los cambios económicos. Al analizar los desarrollos históricos se pueden obtener conocimientos y lecciones para los desafíos económicos actuales. La asignatura de historia económica está íntimamente ligada a otra área de la historia, pero también a la economía y a las ciencias sociales. Esto es lo que nos devuelve entonces el chat GTP cuando le pedimos que defina la disciplina de historia económica. Fíjense, si bien podríamos decir es una definición muy completa, es una definición atemporal. Y nosotros, en nuestro caso, vamos a plantearles a ustedes que la historia económica se escribe de diferentes modos de acuerdo a la realidad en la que se vive y de acuerdo también a los cambios disciplinares que se producen y a los cambios que se producen en cuanto a las formas de conocer. No, estos son problemas de la historia económica, sí, son problemas de la historia económica y sobre todo son los grandes problemas de la historia económica del siglo XX, ¿no? Que está muy preocupada por el crecimiento económico y también el crecimiento económico en clave nacional. Después le preguntamos sobre historiadores económicos del siglo XX, si podía citar. Y sí, y citó en este caso a Tomás Piketty, que nosotros vamos a leer, a Mariana Mazzucato, Adam Tooze, Sven Beckert, Aaron Acemoglu, Niall Ferguson y Naomi Klein. Aquí ustedes pueden revisar, entonces no les voy a leer los libros, ¿no? Nosotros vamos a trabajar
con muchos de ellos, quizás no en las clases prácticas o en la lectura que ustedes tienen, sino también sino en estas clases expositivas. Bien, otros historiadores económicos que nombra, ¿no? Respecto son, por ejemplo, del siglo XX, Arthur Chandler, John Mokir, Angus Madison, Fogel, Kenneth Pomeranz, ¿no? El libro de Kenneth Pomeranz es el libro justamente que va a plantear un cambio de la mirada eurocéntrica a una mirada policéntrica, ¿no? Esto lo vamos a trabajar ya más detenidamente en el próximo encuentro. Veamos entonces qué dice el chat, pero en japonés, ¿no? Todo esto lo hacemos ayudados con el Google Traductor, al cual fíjense todas las posibilidades que nos permite, porque a nosotros como docentes, ¿qué nos permite? Nos permite revisar si los historiadores que nosotros estamos trabajando tienen la agenda en la historia económica mundial, ¿no? Y en el caso nuestro nos encontramos que sí, estamos trabajando con muchos historiadores con agenda en la historia económica global, pero también nos encontramos que hay otros historiadores para poder poner en agenda. No, en el caso de, fíjense, en el caso de el japonés, ¿no? Dice, dice, la historia económica es el campo académico que estudia los cambios y la evolución de la economía desde el inicio de la actividad económica humana. Esto incluye el intercambio de mercancías, la invención de dinero, la revolución industrial, el comercio internacional, los sistemas financieros, las políticas económicas gubernamentales, los estratos sociales, los mercados laborales. Es un campo integral que combina elementos de la historia, la economía, la sociología, la estadística y tiene como objetivo comprender cómo el comportamiento humano y las instituciones producen resultados económicos. Interesante la definición que nos devuelve el ChatGPT cuando consultamos en japonés. Bien, esta frase que toma acá lo vamos a tomar en el próximo encuentro. La historia es economía. Hoy vemos que la historia económica es sobre todo economía, como veíamos hasta recién. Preguntándole sobre historiadores económicos, toma a Piketty, ¿no? A Ferguson, Graeber, y acá va a tomar también a Amartya Sen, ¿no? Que es un economista indio que justamente también premio Nobel de la Economía y es uno de los hacedores del índice de desarrollo económico, que es un informe en base a la propuesta de Amartya Sen que se hace en las Naciones Unidas, que nosotros vamos a tomar muchísimo. Y también va a tomar a David Harvey. Estos nombres van a cambiar cuando nosotros trabajamos en en inglés y en español. Muy, muy interesante este ejercicio. Volvamos entonces, y ya para culminar, al índice de desarrollo humano, ¿no? Esta historia económica actual en perspectiva global se va a poder realizar de este modo, en primer lugar, por el desarrollo de la Big Data, la posibilidad que nos proponen los ordenadores para conseguir y armar estadísticas. Una de estas estadísticas que para nosotros es muy importante es el caso del índice de desarrollo humano. Como planteábamos recién, la pandemia va a generar va a romper con la tendencia
que veníamos viendo en los años anteriores. Y se reformula el índice de desarrollo humano. Algunos países van a perder de los primeros puestos y van a ser ocupados por otros. Si nosotros tomamos los primeros puestos en el índice de desarrollo humano, nos vamos a encontrar que están Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, los Países Bajos y tomemos también Finlandia, puesto número 11. En el caso de el primer país latinoamericano que aparece en este listado va a ser Chile en el puesto número 42. Bien, por este índice de desarrollo humano va a guiar también cómo nosotros vamos a tomar algunos temas a trabajar en las clases subsiguientes. Esta es una estadística diferente. ¿Por qué? Porque el índice de desarrollo humano va a plantear no solamente el PBI de los países, ¿no?, sino que también va a tomar en cuenta las tasas de longevidad, va a tomar en cuenta la educación, va a tomar en cuenta la salud, y esto les va a permitir decir, bueno, cuál es el nivel de bienestar que tiene la gente en los diferentes países. Nosotros podemos trabajar con otras estadísticas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, las estadísticas que produce el Fondo Monetario Internacional. En este caso son referidas generalmente al ámbito financiero y también al PBI. Es muy interesante lo que nos ofrece la página del Fondo Monetario Internacional, porque nos ofrece poder trabajar con sus estadísticas y hacer estudios con ellas. En este caso, nosotros lo que tenemos es, y el interés no es ya el desarrollo humano, sino es el crecimiento económico, ¿no?, que esto era un interés esencial de la historia económica de las etapas anteriores, ¿no?, a la reestructuración epistemológica. Acá tomamos la estadística de 1980 y hay una proyección a 2027. Fíjense, esto es actual, ¿no? Mientras más verde es, mayor el crecimiento del 6%, del 3%, más claro del 0 al 3%, en rojo es inferiores al 3% y del 0 al 3% en amarillo. Miren esto como en el 2023 está afectando la guerra a la Federación Rusa, a los países cercanos a la Federación Rusa. Los países con alta tasa de crecimiento escapan a las regiones centrales, como son, por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa. Acá este índice vamos a poder jugar, por ejemplo, con años anteriores, ¿no? Por ejemplo, 2020, 2018, y también podemos 2017 y así sucesivamente, y también podemos analizar por región y podemos analizar por país, ¿no? Y acá tienen otras tablas para seguir consultando y seguir mirando. Este mapa realmente me parece muy, pero muy interesante para seguir. Acá tienen también el caso de la Argentina, ¿no? Y podemos ver en el caso de la Argentina que se proyecta para los años que siguen.
sea, no hay grandes cambios en los números actuales. Bien, veamos ahora, fíjense, 2020 la Argentina, ¿no? El crecimiento de toda la región, ¿no? Y esto tiene que ver con la pandemia y las políticas que se realizaron durante la pandemia. Veamos otro índice que es el que utilizan el texto que tienen para analizar sobre autocracias. Y acá también esto a tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros trabajamos los procesos económicos y como se lo advertían allí, tanto en el chat como en los textos que veíamos, no nos quedamos solamente con los datos económicos. Lo importante es abrir la historia económica y enlazarla con la cuestión, por ejemplo, con los temas históricos específicos, la política, la sociología, la antropología, en este momento el ambiente, para generar mayor ejercicios de comprensión. Esta es la página de Freedom House, ¿no? Esta es una página muy interesante. Freedom House cumple 50 años y van a realizar una propuesta para 2023. Y acá es una página, centro de investigación norteamericano, promovido por la esposa de Roosevelt, y ellos se preocupan sobre las libertades, ¿no? Y acá esto es muy, pero muy interesante, porque en este caso son, por ejemplo, tenemos los rankings de la libertad global, de la libertad en Internet, de la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, acá los países están en orden alfabético y vemos, por ejemplo, que a la Argentina no le va mal en el tema de las libertades, ¿no? Y acá este índice de 85 está conjugado por los análisis de derechos políticos y libertades civiles. Para esto hay protocolos. Generalmente estos protocolos preguntan a activistas, se hacen preguntas a estudiosos, se analizan los medios de comunicación, las principales palabras en los medios de comunicación, y se van generando determinados protocolos que se mantienen y permiten la comparación. Allí en el texto que ustedes tienen para leer, van a encontrarse de Luhmann y Staffman, se van a encontrar con otros protocolos sobre, por ejemplo, las variedades de la democracia, BIDEM, que también establecen otro score, nada más que no ha tenido la continuidad que tiene Freedom House, que también utilizan. Y acá veamos, por ejemplo, cómo le va en libertades. Habíamos visto que el primer país que surgía, que no es un país, sino una región de China, era Hong Kong. A ver si encontramos a Hong Kong acá, que lo veíamos en el índice de desarrollo humano, ¿no? Hong Kong, fíjense, ¿no? Hong Kong está primero en el índice de desarrollo humano, pero si nosotros vamos a los estudios de libertad y democracia, nos encontramos que Hong Kong no supera la media, ¿no? Y esto es así, está en una lucha constante después de su incorporación al régimen chino por las libertades, el goce de las libertades políticas y el goce de las libertades civiles. Tomemos el otro caso, que es el de Noruega, que estaba segundo en el índice de desarrollo humano, y veamos cómo le va en este score, ¿no? Malta, Micronesia, Mongolia, Níger, Noruega, ¿no? Tiene el 100%. O sea que es un desarrollo a considerar el noruego. Podemos después seguir
pensando con de los otros países que nos interesen. Tomemos el caso ahora de los índices de Internet para continuar con lo que veíamos la clase 1 y veamos cómo le va a Argentina en el tema de libertad en Internet. Argentina, acá ya el porcentaje es menor, ¿no? El acceso es libre, lo que hay es obstáculos para el acceso. Se plantea acá, y esto después léanlo, porque se plantea que hay un límite a los contenidos que estaría planteando los gobiernos. Léanlo y después lo charlamos, ¿no? Y también hay una mala calificación respecto de los derechos, la violación a los derechos. En el caso, por ejemplo, de China, fíjense, China tiene 0, tiene 10, no es libre la Internet en China. China es una de las naciones que nosotros vamos a trabajar cuando analizamos las regiones globales como las regiones del mundo que ha tenido mayor crecimiento, China e India. Esto lo ven ustedes cuando leen Siddiqui. Bien, esto para considerar en cuanto a las formas de obtener datos para los análisis, ¿no? Tienen que ver con esta base de datos. En el caso concreto nuestro, vamos a ver que nosotros vamos a armar una base de datos para hacer el estudio de las empresas en Salta. Después podremos ver si podemos generar indicadores, quizás no lo veremos con ustedes, lo veremos con los grupos de los años venideros, si no hay una explosión nuclear que lo impida, el cambio climático ya sabemos que es algo que lo vamos a ir sufriendo paulatinamente si no tomamos medidas. Bien, nos vamos entonces despidiéndonos con esta imagen del índice de desarrollo humano y recordándoles que una botella de plástico tarda aproximadamente 400 años en desintegrarse, ¿no? Contribuir con menos plástico al mundo es un buen camino de empezar